Bueno, en esta sección del video vamos a empezar a hablar un poco más del cuerpo, bien, de cómo está diseñado, cómo estamos diseñados, en el aspecto físico, en el aspecto energético y en el aspecto mental y emocional. Eh, es fundamental conocer cómo estamos diseñados, cómo funcionamos, básicamente porque si no, no vamos a saber qué nos pasa y qué hacer cuando vemos que nuestro vehículo físico, que es el cuerpo, está funcionando mal. Eh, Así como siempre ponemos la analogía de un auto, uno cuando compra un auto sabe qué tipo de combustible lleva. El que funciona a nafta, bien, uno va y le pone nafta, y el que funciona a gasoil, uno va y le pone gasoil. ¿Por qué? Porque sabe, sin ni lugar a dudas, que el combustible ideal para ese diseño está lo cual. Bien, nadie se le va a ocurrir poner un combustible distinto al diseño interno del auto. Es decir, a un auto naftero nadie le va a poner gasoil, porque sabe que eh, la funcionalidad de ese auto no va a ser sostenible. Bien, con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Ahora, el cuerpo es un poco más complejo que solamente un conjunto de células y órganos y sustancias bien organizadas e interactuando. Tenemos también el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto energético de todo esto. Ahora se está viendo mucho una rama que se llama psiconeuroinmunología, que ya está descubriendo, digamos, y ya hay mucha información en base científica, bien, de que ya no se puede hablar de sistemas separados como sistema digestivo, sistema endocrino, sistema respiratorio, sino que se está entendiendo que todos los sistemas están unidos unos con otros y que todos influyen en todos. Por eso ya se deja de hablar del cuerpo y se empieza a hablar de cuerpo-mente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos y nuestras emociones están ligadas íntimamente con el aspecto físico. Ejemplo, uno está ante una situación de estrés, bien, puede. Siempre se pone el ejemplo del tigre que va a cazar al cavernícola hace muchísimos años, pero ya nos queda medio lejos. Pero puede ser, por ejemplo, la ansiedad que nos genera no tener trabajo, el parate económico, ahora en este caso, o cualquier situación externa, bien, que básicamente nos pone ante una situación de peligro aparente. Entonces, ¿qué sucede? A mí yo me entero de ese hecho, por ejemplo, no sé, me echan del trabajo, me llega la noticia. Entonces ahí ocurre un ciclo interno que es biológico, bien que es físico, de resultado a ese hecho estresor, a ese hecho externo. Entonces ahí, en primer medida, yo lo que hago es incorporo esa información, viene esa noticia, genero pensamientos a partir de eso. A partir de esos pensamientos, que pueden ser conscientes o inconscientes, el cuerpo empieza a generar emociones y esas emociones desencadenan en básicamente sustancias físicas. Que ahí viene la adrenalina, viene el cortisol y un montón de cuestiones que nos van a generar cambios en la física, ¿bien? En el cuerpo físico. Pero fíjense que todo eso nació de una noticia. Bien. O otro ejemplo, hay estudios realizados en Estados Unidos donde analizan el sistema inmunológico, bien, de estudiantes universitarios antes de rendir un parcial, y aquellos que generaban más cercanía con las fechas del parcial generaba mayor depresión del sistema inmunológico, es decir, estaban con las defensas bajas por el estrés ocasionado por la situación de encontrarse ante un parcial. Bien, entonces ahí vemos cómo funciona esa cuestión. Que no hace falta ir a un estudio científico, nosotros siempre somos como muy dependientes de que salgan estudios, de a ver qué dicen las universidades y demás, pero en realidad es algo que uno puede constatar y también apunto en esta charla a eso, a uno conectarse con uno y darse cuenta de lo que le está pasando. Es decir, cuando uno se empieza, esto lo podemos un ejemplo práctico, uno se empieza a enamorar y siente la famosa mariposa en el estómago, ¿bien? Eso es una sensación que nace en las tripas, básicamente en el intestino. Pero ¿por qué? Uno lo siente, pero no hay, básicamente, o no había algún estudio que lo constante, entonces nosotros lo dejamos como algo aleatorio. ¿Qué sucede? En el intestino, bien, tiene una conexión con el cerebro. Ahora se descubrió, digamos, que hay muchas neuronas sensitivas en el intestino y que las emociones y los pensamientos se generan más que nada en las entrañas que en el cerebro de por sí. De hecho, hay una hormona que se llama serotonina, que es la que nos regula el estado de ánimo, que esa serotonina se genera casi
en su totalidad, casi un 90% en el intestino. Entonces, de acuerdo a cómo está ese intestino, bien, va a ser cuánta, cuánta dosis vamos a tener de la serotonina. Entonces, ese intestino va a ser reflejo de lo que comamos. Y ahí vamos a ver cuál es la relación entre la comida y lo que pensamos. Uno dice, bueno, pero son dos sistemas totalmente que no tienen nada que ver. Y en realidad acá empezamos a ver la relación directa que hay entre ellos. Bien. También como hablamos de vibración y de energía en la sección anterior, cada alimento tiene una vibración particular. Así como todas las cosas tienen una vibración, el alimento también. Hay una forma de medir lo que se llama la cámara Kirlian, que es visual, que se le saca fotos, bien, es obviamente una máquina especial, que se le saca fotos a varios alimentos y ahí se logra ver, por así visualizarlo, la carga electromagnética, bien, que tiene cada alimento. Y se compara una manzana con un pedazo de carne, por ejemplo, y se ve que la manzana tiene una carga electromagnética mucho mayor que la carne. También se compara alimento cocido contra alimento crudo y también se ve que el alimento crudo, bien, el alimento que no fue sometido, digamos, a un calor intenso, también tiene mucha más carga vibracional que un alimento cocido. Por más que sea la misma manzana, por ejemplo. Una cosa es comer una manzana cruda y otra cosa una manzana en compota. La manzana cruda tiene una vibración mucho más alta, bien, que la manzana cocida. Por ende, cada vez que nosotros comamos algo, va a tener una vibración específica y la vibración de ese alimento va a ser la que nos va a modular cómo estemos físicamente, cómo estemos mentalmente y cómo estemos emocionalmente. Entonces, vamos a empezar a entender que el universo es matemático, o sea, nada pasa por azar, el azar no existe, no existe la casualidad y tampoco existe la desgracia. Uno cuando, cuando no encuentra explicación a algo que le pasa, dice o que la vida es una porquería o que tiene una maldición o el karma o qué sé yo. Pero en realidad nunca nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos generando eso. Por desconocer de ciertas cuestiones y también, aún conociéndolas, por no hacernos cargo de eso. Y no tomar las decisiones necesarias para cambiar. Obviamente cada uno tiene que respetar su proceso, cada uno tiene un tiempo distinto para generar los cambios, pero eh, todo sucede cuando uno decide, ni antes ni después. Bien. Y ahora en este momento de cuarentena, que estamos bastante aislados en nuestras casas, es donde por ahí más brota la ansiedad, más brota la angustia, más brota el aburrimiento. Y fíjense que también es el momento donde más nos damos cuenta que no comemos por hambre, sino que comemos para tapar emociones. Bien. En esta cuarentena, básicamente lo que vino a hacer es a exponer todo lo que no tenemos resuelto. Y además llega un punto donde ya no estamos pudiendo entretenernos con nada y solamente estamos encontrándonos con nosotros mismos y con nuestras básicamente emociones internas no expresadas y no resueltas. Entonces son momentos donde más altibajos emocionales tenemos y sobre todo donde más comemos para tapar esas emociones. La comida es una adicción como cualquier otra. Puede ser igual que el cigarrillo, igual que la marihuana, igual que la cocaína, igual que puede ser adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicción a los juegos de video, cualquier cosa que usemos para tapar una emoción no resuelta es una adicción. Que hay dos caminos, seguir con la adicción, bien, o animarnos a ver qué es lo que causa esa adicción y hacer lo que sea necesario para resolverla, bien. Eh, que nada escapa a la parte energética y nada escapa también a la parte mental y emocional que veníamos charlando. Lo bueno es que ya tenemos muchas herramientas, hay muchas terapias, bien, para que cada uno trabaje de la manera que más les resuene y que más les llame la atención. Es decir, una terapia para mí, por ejemplo, terapia neural, me puede ser mucho, mucho más beneficiosa que otra persona para la cual necesita otra terapia en ese momento. Entonces, mi recomendación, que fue la que yo usé más que nada digamos, para que mi vida me empiece a gustar, es seguir las señales que cada uno tiene. Y uno me pregunta, ¿qué es seguir la señal? Es andar haciendo aquello que te llame la atención. Bien. Hay una guía interna que es la intuición, que no falla nunca. Bien. Que es muy profunda y aparte que no caduca, no tiene vencimiento. Entonces ahí uno puede entender cómo los pensamientos son distintos a esa intuición más profunda. Entonces, siempre es el miedo el que nos frena, pero uno cuando se anima y empieza a ejercitar esa cuestión, es como un dínamo que te va retroalimentando y cada vez
el camino se hace más agradable y más fácil de tomar todas esas decisiones. Así que en el próximo video vamos a ver un poco de fermentos, bien, y vamos a ver qué aplicaciones prácticas podemos hacer en casa para bajar toda esta información a la tierra, básicamente.